de persuadirme, voy a seguir en esto, sé, nunca falla. Hoy el viento sopla a mi favor. Muy bien, y aquí estamos en otro bloque de... Estamos muy charlatanes. Tendría que estar pidiendo silencio, pero como es el vicepresidente no le voy a decir nada. Vamos. Voy a hacer así, como que no veo y no escucho. No seas malo. Vamos a un informe que tiene que ver con Macri y aquí no saben qué. Vetó otra ley más. Se dedica a eso. Adelante. El capitán Beto. Otro veto de Macri a sus propias leyes. Superando todos los récords, Mauricio Macri vetó otra ley de índole social que sus mismos legisladores habían aprobado. Macri lleva vetadas tantas leyes como vetó Menem, digamos, no muchos otros en el país vetaron la cantidad del porcentaje de leyes que lleva vetado Macri por las cuestiones que se te ocurran. Hoy vetó la ley que aumentaba las asignaciones familiares. Tiempo argentino. La reforma había sido consensuada con funcionarios del PRO. Macri vetó el aumento de las asignaciones familiares de los empleados porteños. La medida afecta a gran parte de los 160.000 trabajadores públicos. Es una ley que se había trabajado con Grindetti, con el ministro de Hacienda. Es una ley que ellos necesitaban porque decían que no podían aumentar las asignaciones familiares por decreto, que tenía que ser por ley, que se trabajó, que se pusieron los módulos, todo, y la veta. Y el argumento es que la veta por cuestiones técnicas. Digo, la verdad es que es una ley trabajada con el Ministerio de Hacienda de ellos. La manera de accionar del PRO es contradictoria, dado que siempre sostuvieron la bandera de la institucionalidad y la vocación democrática. Nosotros queremos un país que respete las instituciones. Hay que dejar que la democracia funcione. Promesas incumplidas un montón. La primera, la falta de institucionalidad. Acá lo que está en riesgo es la institucionalidad y la democracia en Argentina. En el fondo, lo que estamos acá es con un gravísimo, pero gravísimo problema institucional. O sea, no tenemos la división de poderes con ese contrabalance que tienen que tener el poder legislativo, ejecutivo y judicial, está clarísimo. Son muchos los años en que argentinos de un lado y del otro no le han dado importancia a las instituciones, creyendo tener razones valederas para pasarlas por arriba. Y esto se tiene que terminar. Sin embargo, es notorio el desprecio al poder legislativo, ya que la mayoría de las leyes votadas por los propios legisladores macristas fueron vetadas por el jefe de gobierno porteño. Frente a esto, insólita y ridícula justificación, dieron Cristian Ritondo y Federico de Andrés. Diario Perfil del día sábado. Ritondo y de Andrés defienden a Macri, a pesar de que las leyes vetadas habían sido apoyadas por el bloque PRO. Hay vetos porque en el PRO se puede pensar distinto, en el kirchnerismo no, dijo de Andrés, legislador porteño. Chistazo, ¿no? Todos pueden pensar distinto siempre y cuando piensen como Macri. Como siempre, los medios hegemónicos socios del macrismo que tanto criticaron una supuesta vetocracia del gobierno nacional, ni una sola línea dedicaron a este nuevo veto, como así tampoco ni una editorial fue dedicada a criticar la insólita argumentación macrista. Para cerrar, contundente argumentación de Cerruti. Esta vetocracia que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, más del 6% de las leyes votadas por gente del PRO, propuestas en algunos casos por gente del PRO. Digo, hay leyes que nosotros, que el intrabloque kirchnerista no votó, como por ejemplo el Congreso Pedagógico, pero que fue propuesto y fue votado por el PRO y por la coalición cívica, hasta por un problema, como dicen en la justicia de economía procesal. Si hay algo que el gobierno sabe que no quiere que se haga, que le avise a sus legisladores antes, digamos, porque si no, estamos todo el año trabajando en comisiones, en los diferentes temas, para llegar a un acuerdo, a un entendimiento, votar una ley y ahí se acuerda el gobierno de Macri que esa ley no la quería y no tuvo nunca comunicación con sus legisladores durante todo ese año. Bien, Vudú. Me acuerdo cuando la presidenta iba a vetar todas las leyes porque tenía las cámaras en contra. Sí, pero bueno, acá otra vez el tema mediático, ¿no? Si Macri hace un veto, es una herramienta institucional que está prevista en la Constitución. Si lo hace la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es la reina del veto, la vetocracia, o Betina, claro. Esto marca que, bueno, hay un sector de la política que tiene una cobertura mediática
que hace que todo parezca lindo lo que hacen ellos. Yo creo, la pregunta de fondo es ¿qué hay atrás de esto? Porque, digamos, lo hemos visto en distintos temas. Y lo que hay atrás de esto, que estuvo sobrevolando el bloque anterior, es cuál es el rol del Estado y la relación de poderes entre las corporaciones y el Estado. ¿Por qué las corporaciones, sobre todo mediáticas, protegen a algunos candidatos y no protegen a otros? Bueno, hoy no son candidatos, algunos gobernantes, algunos políticos, y no protegen a otros. ¿Por qué aparecen personas que fueron incapaces de hacer una interna, como el caso de Sanz, Alfonsín, alguna parte del PRO, como que son candidatos institucionalistas y otros no? Porque son los que le permitirían a las corporaciones la utilización del Estado como una herramienta de poder. Entonces, en este mundo moderno, donde, como se explicó antes, ya el Estado no tiene todo el poder, porque la verdad es que hoy son mucho más grandes algunas corporaciones que muchos países y que algunos estados. Es decir, que el poder económico no está en el Estado. Lo que necesitan es cooptar el Estado para ponerlo al servicio de las corporaciones. Entonces, por eso son los candidatos que son protegidos. Son a los que después les venden las cámaras, son los que hacen un montón de políticas que vienen desde arriba, signadas, o toman los temas que le impone la agenda de esas corporaciones, y esos son los protegidos. Los primos inter pares, escuché alguna vez a algún importante, entre comillas, dirigente empresarial hablando de un importante, entre comillas, dirigente político de la oposición. Entonces acá, esto me parece que es el velo que hay que correr. ¿Cuáles son los políticos que quieren la política para transformar la sociedad y poner el Estado al servicio de la mejora de la distribución del ingreso y de las mayorías? ¿Y cuáles son los políticos que, una vez sentados en el poder, trabajan para las corporaciones? Porque se acostumbraron tanto a que no les peguen cuando eran candidatos, que cuando se sientan en el lugar quieren seguir igual. Prefieren que no les peguen los medios y no llevar adelante las transformaciones, que como cualquier cosa que la vida uno quiere llevar adelante, cuesta, es doloroso, es difícil. Me parece que, más allá del tema de los vetos, lo importante es lo que hay atrás de toda esta articulación mediática. Porque en definitiva lo que hace Macri es lo que esperábamos. Él quiere manejar el municipio como una empresa. Él quiere manejar el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una empresa. Entonces, hay un desprecio muy grande por la legislatura. Y hay un desprecio muy grande aún por los políticos de su propio partido que proponen y votan leyes. Y hay un desprecio muy grande aún por ministros que él mismo puso, como si en la empresa le dijeran, no, vos no opinás. Entonces, ahí es donde está el autoritarismo, la autocracia, la falta de institucionalidad. Por estos días, tema que vos tocás de las corporaciones, lo toman prácticamente los medios como una obsesión, y sobre todo tuya, ¿no? Y no explican qué pasa, vos lo acabas de explicar, pero me gustaría que si tenés algún ejemplo de por qué esta obsesión con las corporaciones y que no es un chiste y no es una pantalla. Te doy un ejemplo. Porque ahora dicen que es el nuevo enemigo, que se inventó el nuevo enemigo. Primero que uno de los enemigos no los busca y trata de que no haya enemigos, lo que trata es de poner cada cosa en su lugar. Pero te voy a dar un ejemplo concreto. Los préstamos a jubilados por la ley del 94, que fue la que reformamos con la CFJP, pueden hacerse con código de descuento. Solo pueden hacerlos cooperativas y mutuales. Cooperativas y mutuales le prestaban a los jubilados a tasas mayores al 150% anual. Había una corporación financiera detrás de esto que es la que fondeaba a las cooperativas y mutuales, que son en definitiva las que hacían un fronting, ponían la cara, pero eran cómplices en esto, para que el sistema financiero pudiera hacer usura sobre los más débiles de todos. Y a través de una ley. Entonces vos fijate, la corporación financiera, la corporación de estas cooperativas y mutuales, y peor aún, la corporación de parte de la justicia. Cuando nosotros sistemáticamente una y otra vez tratamos de derribar este sistema, hubo un amparo, hubo una norma de la justicia que decía, no, está en la ley, no se puede tocar, manténgale el código de descuento, no le puede tocar la tasa de interés. Pero hubo, digamos, legisladores que también votaron esta ley. Por supuesto. Y ahí está la complicidad, digamos, la estructura entre la corporación. Es que la estructura sobre el poder del Estado, yo creo que las corporaciones operan muy fuerte sobre sectores de la justicia.
no solo sobre el Poder Ejecutivo, porque los poderes ejecutivos van cambiando. Y ha habido unos que han estado muy a favor de las corporaciones y hay otros que estamos para poner las cosas en su lugar y defender a las mayorías. Ahora, en sectores del Poder Judicial, esta situación corporativa funciona permanentemente. En la ley de medios, como un caso ya vergonzoso. En el tema de las cooperativas y mutuales prestándole a los jubilados, como una mácula tremenda sobre todo el funcionamiento social de la Argentina. Entonces, este gobierno salió y la presidenta sacó un decreto de necesidad de urgencia para poner institucionalidad, para cortar este abuso de las corporaciones. No, y el tema de que a mí me parece que este proyecto político sí intentó recuperar un poder, que es un poder renovable por los votos, no el poder de Clarín y de las corporaciones, que es un poder en la sombra. Hay una anécdota magnífica de Víctor Hugo con Mauricio Macri. Se reúnen en un café, Macri era presidente de Boca, Víctor Hugo le dice, Macri le pregunta, ¿por qué, Víctor Hugo, usted me pega? Entonces Víctor Hugo le dice, bueno, Macri, usted es presidente de Boca, usted dijo que iba a cortar el negocio del fútbol de Clarín y no lo hizo. Y Macri le responde, es que yo no puedo ponerme en contra de Clarín, porque tengo un proyecto político y no puedo estar en contra de Clarín. Esa anécdota que Víctor Hugo le hizo pública varias veces, es la fotografía de cómo el poder mediático, el poder corporativo, ampliado por las 237 licencias de cablevisión en todo el país, por TN, por la multiplicidad de señales, por todo lo que ya sabemos que genera como monopolio dominante el grupo de Clarín, es una de las corporaciones que detenta en el poder. Y hace 10 años un político no podía tener proyección política ni pretensión electoral si no tenía el amparo del grupo Clarín. Claro. Sí, hay una cuestión que hace muy grave esta situación que hay en la relación entre Ejecutivo y Legislatura de la ciudad. Todo el mundo sabe que se está discutiendo que el doctor Zaffaroni ha propuesto un cambio de régimen constitucional a favor de un parlamentarismo. ¿Cuál es el nudo de esa propuesta? Que siempre el Ejecutivo tenga mayorías que no se produzcan bloqueos, porque lo habitual es que un Ejecutivo que está en minoría tiene la atención de la mayoría legislativa y recurre al veto. Este no es el caso. Acá lo que hay es un caso de vaciamiento de la credibilidad de una institución central. ¿Por qué vaciamiento? Yo me imagino que soy legislador de cualquiera de los grupos no macristas, opositores, digamos así. Y viene un macrista y me dice, yo quiero llegar a un acuerdo, mira, como a vos te interesa mucho esta ley, te damos mayoría para esta ley a cambio de que vos nos des mayoría. No estoy inventando, sino que fue así, según lo cuentan algunos legisladores. Entonces, se aprueban ambas leyes, que es un intercambio completamente democrático, no tiene nada de malo que se haga eso en los poderes legislativos. De hecho, funciona así, funcionan en gran parte así. Ahora, después una ley adquiere operatividad y la otra la veta. Entonces, en este periodo legislativo, ¿cómo va a ser el macrismo para entablar una relación civilizada con la oposición? Si a mí viene un macrista y me dice, te vamos a aprobar esta ley, no te creo, si ya hicieron ciento y pico de veces. La sociedad, ¿cómo recibe? Moca, lo mismo para Budó, que estuvieron hablando de este tema. ¿La sociedad cómo recibe esta sucesión de vetos? Para no decir el votante, el pueblo, lo que ustedes quieran, ¿cómo recibe? ¿Con la misma indignación con un politólogo o que un jurista plantea sobre eso o no le importa? Lo va a contestar en el próximo bloque. Moca, no se muevan de ahí, que ya volvemos con más 678. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal.